Hola, bienvenidos a One Class, el espacio donde resolvemos ejercicios paso a paso con explicaciones claras y sencillas. El siguiente ejercicio es el 21.29 del libro Sears y Szymanski, edición 14, volumen 2. Dice lo siguiente: se lanza, se lanza un electrón con rapidez inicial U sub 0 es igual a 1.60 por 10 a la 6 metros por segundo hacia el interior de un campo uniforme entre las placas de la figura E21-29. Suponga que el campo entre las placas es uniforme y está dirigido verticalmente hacia abajo y que el campo fuera de la placa es igual a cero. El electrón ingresa al campo en un punto equidistante de ambas placas A. Si el electrón apenas elude la placa superior al salir del campo, determina la magnitud del campo eléctrico. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Primero el ítem A. Por lo tanto, solución. Entonces, anotamos nuestros datos. Tenemos que la velocidad inicial dice que se lanza una velocidad de 1.60 por 10 elevado a la 6 metros sobre segundos. Tengo como dato la longitud de la placa, que vale 2 centímetros. Eso convertido en metros sería 2 por 10 elevado a la menos 2 metros. Recordar que la longitud, las distancias tienen que estar en metros. Además, veo que la separación entre las placas es de 1 centímetro y el electrón ha sido lanzado a la mitad de entre esas dos placas. Por lo tanto, entonces, con respecto a la placa estaría a una distancia de la mitad de 1/2, que eso sería 0. Voy a escribirlo: 1/2. Esto sería 0.5. Eso es en centímetros, pero recordar que esto tiene que estar en metros. Por lo tanto, sería 5 por 10 a la menos 3 metros. Bien, además tener en cuenta que me está diciendo que el campo es uniforme y está dirigido hacia abajo. Y claramente lo vemos en la figura 21.29. Entonces, si observamos en la figura, vemos que la carga, vemos que el electrón tiene una trayectoria no horizontal, tampoco vertical, sino la fusión de esas dos, la cual pues me está formando una trayectoria parabólica que se está dirigiéndose hacia arriba. Entonces, si el movimiento, pues su comportamiento del electrón es parabólico, por lo tanto se está moviendo sobre los dos ejes, tanto en el eje horizontal, o sea, en el eje X, y tanto en el eje vertical, o sea, en el eje Y. Cuando estás en esta situación donde el cuerpo se está moviendo prácticamente en las dos dimensiones, se trabaja por ejes. Hay que tener en cuenta que cuando el cuerpo, atento aquí, cuando el cuerpo tiene un movimiento parabólico, el cuerpo se estaría moviendo tanto en el eje horizontal como en el eje vertical en cada segundo que va pasando. Entonces, si tú analizas en el eje horizontal, sucede que solamente si tú analizas en el eje horizontal, sucede que el cuerpo va a tener un comportamiento de movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, si yo analizo solo en el eje vertical, utilizaría mis ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, si yo analizo su movimiento solamente,
qué es lo que está pasando en el eje Y, por lo tanto, el cuerpo tendría un comportamiento de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Así que si trabajo en ese eje, por lo tanto, tendría que utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces vamos a analizar en el eje X. En el eje X, como habíamos dicho, tiene un comportamiento de movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto utilizo la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, que me dice lo siguiente. Me dice, a ver, que el tiempo es igual a la distancia, en este caso, mi distancia que está recorriendo lo estoy llamando con la variable L, dividido entre la velocidad. Atento aquí, el electrón me dice que está entrando con una rapidez inicial de un determinado valor, pero si yo veo el gráfico, la dirección de v sub 0 está dirigida horizontalmente, así que inicialmente la esfera está siendo lanzado horizontalmente. Por lo tanto, su velocidad de 1,6 es la velocidad que está en el eje X. Así que lo reemplazo, la longitud que vale 2 por 10 elevado a la menos 2, eso dividido entre el volumen, entre la velocidad o rapidez que vale 1,60 por 10 elevado a la 6. Entonces, esto me da como resultado 1,25 por 10 elevado a la menos 8 segundos. O sea, quiere decir que ese tiempo es el que está llevándose el electrón para poder eludir, ¿no? Yo le he calculado el tiempo analizando mi movimiento en el eje X, pero no olvidar que ese mismo tiempo que está tomándolo al cuerpo en trasladarse en el eje X es el mismo tiempo que también le va a demorar al cuerpo trasladarse en el eje Y. Entonces, si analizamos en el eje Y, como les dije, el cuerpo se comporta con movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Así que utilizo estas fórmulas, la cual pues una de ellas me dice que la distancia que recorre, en este caso altura, llamémoslo así, la altura que recorre es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué aquí estoy poniendo más al lado de un medio de aceleración por tiempo al cuadrado? Aquí viene una información que se tiene que saber porque en los enunciados no te lo van a decir. El razonamiento es el siguiente. Si yo tengo una carga negativa que ingresa a un campo eléctrico, resulta que esa carga va a experimentar una fuerza eléctrica. Y si la carga es negativa, la dirección del campo eléctrico con la dirección de la fuerza eléctrica están en sentidos opuestos. Así que si el campo está dirigido hacia abajo en mi gráfico, por ser una carga negativa, entonces la fuerza eléctrica estaría dirigido hacia arriba. Y es esa fuerza eléctrica que lo va a estar jalando al electrón. Entonces, si es una fuerza que está yéndose hacia arriba, lo está jalando el electrón, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo, el electrón va a acelerar. Es por eso que ahí estoy poniendo positivo delante de un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Bien, entonces de acá eliminaría v sub 0 por t. ¿Por qué?
no tiene velocidad inicial en el eje Y. Así que su velocidad en el eje Y inicialmente vale cero. Entonces me quedaría delta sub Y es igual a 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Bien, he utilizado mis ecuaciones en los ejes, cada uno con su respectivo ecuaciones. Ahora lo que me falta analizar es el comportamiento de un electrón sobre un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ese electrón va a experimentar una fuerza. ¿Qué es la fuerza eléctrica? Entonces, combinándolo con la segunda ley de Newton, yo diría que la fuerza eléctrica, voy a escribirlo con rojo, ¿eh? Diría que la fuerza eléctrica es igual a la masa por la aceleración del electrón. Masa electrón, aceleración del electrón. Pero tener en cuenta que la fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico. Por lo tanto, entonces sería masa electrón, aceleración del electrón. En el caso de espejo, la aceleración del electrón sería igual a la carga multiplicado por el campo dividido entre la masa del electrón. Esto es carga del electrón. ¿Ok? Entonces yo podría reemplazar aquí y de esa forma podría calcular el campo eléctrico. Entonces tendría, reemplazando, tendría delta de I es igual a 1/2 aceleración, pero la aceleración vale la carga multiplicado por el campo dividida entre la masa del electrón y eso multiplicado por todo al cuadrado. Despejando aquí, encuentro que el campo es igual a 2 veces delta de I multiplicado por la masa del electrón dividido entre la carga y falta el t cuadrado por t cuadrado. Por lo tanto, reemplazo 2 veces delta de y, que eso vale 5 por 10 elevado a la menos 3 metros por la masa del electrón. Y la masa del electrón, esto es información como cultura general, hay que saberlo. La masa del electrón es igual a 9,11 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Eso dividido entre la carga del electrón, eso vale 1,60 por 10 elevado a la menos 19, eso multiplicado por el tiempo al cuadrado. El tiempo es el tiempo que me va a demorar en desplazarse con respecto al eje Y, es el mismo tiempo que se ha utilizado con respecto al eje X. Por lo tanto, reemplazando entonces el tiempo, sería 1,25 por 10 elevado a la menos 8 al cuadrado. Entonces, haciendo el cálculo, encuentro que el campo eléctrico es igual a 3,64 por 10 elevado al cuadrado Newton sobre Coulomb. Esos serían sus unidades. ¿Sí? Entonces, no olvidar que eso es el módulo, esa es la magnitud del campo eléctrico.
Si te pidieran la dirección, no olvidar que en el ejercicio ya me lo estaba mencionando, que la dirección del campo es dirigido hacia abajo. Bien, ahora vamos a desarrollar el ítem B. En el ítem B me dicen, suponga que en la figura E21.29 el electrón es sustituido por un protón. Ah, entonces atento aquí, ya no es un electrón, sino un protón. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? No olvidar, si es electrón como en el ejercicio, en el ítem A, les dije que cuando es un electrón, el campo y la fuerza eléctrica están en sentidos opuestos. Mientras que cuando es un protón o una carga positiva, el campo y la fuerza eléctrica están en la misma dirección. Entonces, al cambiar el electrón, si nosotros hacemos el análisis, al cambiar el electrón lo cambiamos por protón, por lo tanto estamos diciendo, ¿qué cosa? Que la dirección del campo es el mismo que el de la fuerza eléctrica. Así que si yo tengo mi figura, ahora es positiva, me dice, es un protón. Por lo tanto, la dirección ahora va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque el campo y la fuerza eléctrica están en la misma dirección. Así que la fuerza eléctrica estaría dirigida hacia abajo. O sea, lo estaría jalando hacia abajo el protón. Bien, entonces, ¿qué más me dice? Eh, Va con la misma rapidez inicial, así que ese dato no cambia. Pregunta, ¿golpearía el protón una de las placas? En este caso, pues sería si golpearía a la placa que está abajo. Dice, golpearía el protón una de las placas. Si el protón no golpea ninguna de las placas, ¿cuál sería la magnitud y la dirección de su desplazamiento vertical cuando sale de la región entre las placas? Entonces, me está diciendo primero verificar, ¿sí? Responder si va a golpear o no el protón en la placa, sea de arriba o sea de abajo, pero como hemos visto cuál es la consecuencia de que sea positiva, es que la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico, por lo tanto la fuerza eléctrica va dirigida hacia abajo, o sea, le está aplicando una fuerza hacia abajo. Entonces su trayectoria ahora ya no va a ser una parabólica hacia arriba, sino hacia abajo. Bien, entonces, nuevamente tendremos que hacer nuestras ecuaciones, pero en este caso nuestras ecuaciones no cambian. Utilizaría nuevamente, a ver, para que nos ubiquemos, utilizaríamos la fuerza, ahora sería la fuerza eléctrica es igual a la masa del protón por la aceleración que tiene el protón. Descargo y encuentro que la aceleración ahora sería del protón es igual a la carga por el campo eléctrico dividido entre la masa del protón. Ahora sí. O sea que esas fórmulas hay que llevarlo ahora en términos de la masa del protón. Información del protón. Muy bien. Entonces, si esto de que es una fórmula que pues me ha salido relacionando ecuaciones, por lo tanto lo voy a utilizar ahí. A ver, voy a poner acá, esto es la A y aquí sería la B, ¿no? Aquí la B. Bien, entonces ahora diría delta de I, esto es igual, nuevamente la misma fórmula, un medio multiplicado por Q por E dividido entre la masa, en este caso ahora sería del protón, ¿sí? Carga del protón, y eso multiplicado por el tiempo
elevado al cuadrado que me va a llevar. Bien, entonces, como el tiempo pues es el mismo, lo único hay que saber nada más si sale o no sale, si golpea o no golpea esa placa. Por lo tanto, el tiempo va a ser el mismo. ¿Qué es lo que podría hacer acá para aprovechar? Es lo siguiente, para aprovechar lo que hemos estado desarrollando. El delta de Y es igual a un medio multiplicado por la carga del protón dividido entre el campo multiplicado por T. Ahora sí, acá voy a hacer un truquito. Lo voy a dividir esto entre la masa del electrón. Si estoy dividiéndolo, también tendría que multiplicarlo por la masa del electrón. Y me ha faltado, ¿sí?, escribir abajo la masa del protón. Entonces, pregunto, ¿a qué es igual esto de acá? Un medio de la carga por E por la masa del electrón multiplicado por T al cuadrado. Resulta que eso de ahí es, aquí está escrito, es el delta de Y. Sí, pero ojo, este delta de Y ¿de quién era? Era del electrón. Por lo tanto, el delta de Y vale, a ver, este de acá vamos a llamarlo delta de Y1. Y este que estoy escribiendo en mi fórmula es delta de Y2. Pero la parte de la derecha llega a ser delta de Y1. Y me quedaría masa del electrón dividido entre la masa del protón. Entonces, ahora sí hay que reemplazar. Delta de Y2 es igual a delta de Y1. A ver, tengo como dato delta de Y1. Sí, que vale 5 por 10 elevado a la menos 3 multiplicado por la masa del electrón. La masa del electrón, eso es dato, que vale 9,11 por 10 elevado a la menos 31. Eso dividido entre la masa del protón. La masa del protón es 1,67 por 10 elevado a la menos 27. Pero ¿dónde está ese dato? En el enunciado no lo veo. Atento aquí. Esto es información como cultura general. Debes saber la masa del protón, la masa del electrón. Debes saber los valores de carga del electrón y del protón. Entonces, de acá yo calculo que la altura que ha ido disminuyendo, o sea, después de un cierto tiempo, voy a obtener como resultado 2,7 por 10 elevado a la menos 6. ¿En qué está? Está en metros. Entonces quiere decir que la carga después del tiempo que ha transcurrido, que ha sido 1,25 por 10 a la 8 segundos, entonces me está saliendo que todavía tiene una altura de 2,7 por 10 a la menos 6. O sea que no ha llegado todavía abajo. O sea que quiere decir en otras palabras que en ese tiempo, cuando lo cambio por un protón, resulta que ese protón no llega abajo todavía después de ese tiempo. Mientras que en el electrón hemos visto que sí. ¿Por qué? Nuevamente, la respuesta es, porque como yo tengo para el ejercicio a un electrón, entonces la, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica están en direcciones opuestas cuando una carga es negativa. Entonces, a ti lo que te interesa es pasar en, si la fuerza si la fuerza eléctrica es
en la dirección opuesta que el campo, como en el ítem A, entonces quiere decir que hay una fuerza hacia arriba, por eso es que se va más rápido. Su trayectoria va hacia arriba. En cambio, cuando es positiva, que vemos que la fuerza eléctrica va a ser la misma que el campo. Entonces va a estar dirigido hacia abajo la fuerza eléctrica. Pero en ese tiempo, ¿qué pasa? Que como la fuerza eléctrica está en la misma dirección que el campo, entonces va a ser mucho mayor esa atracción hacia abajo. Por lo tanto, en ese tiempo que ha transcurrido, entonces veo que todavía está a una altura de 2,7 por 10 a la menos 6 metros. Por lo tanto, todavía diríamos que no sale todavía, no llega a golpear. Ahora el ítem C me dice, compare las trayectorias que recorren el electrón y el protón y explique las diferencias. Entonces, si comparamos, me dice la trayectoria, nada más. Comparar las trayectorias que recorren el electrón y el protón, explique las diferencias. Allá, bueno, eh, en este tipo de fenómenos, cuando yo tengo una carga que ingresa a una placa que contiene campo eléctrico, las trayectorias de las cargas van a ser parabólicas. Pero hay que tener en cuenta algo, que si mi carga es negativa en este caso, o sea, si mi carga es un electrón, el electrón va a tener una trayectoria parabólica hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica sobre el electrón es opuesta al campo. Así que la fuerza que se va a ir aplicando va a ser hacia arriba. Y cuando es un protón, el campo y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección. Así que su trayectoria, cuando es un protón, sería parabólico, pero dirigido hacia abajo, como está ahí en la figura que lo he graficado. Bien, ese sería el análisis de la C. O sea, si yo tengo acá una carga negativa con un campo, solamente lo voy a graficar su trayectoria nada más. Sería así. Y cuando es una carga positiva, como en este caso, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo, por lo tanto su trayectoria sería así, teniendo en cuenta que el campo va dirigido hacia abajo, ¿no? Según mis placas. Y ya está. Ahora el ejercicio D. ¿Qué dice el ejercicio D? Analice si es razonable ignorar los efectos de la gravedad en cada partícula, dice. Entonces, para analizar esa información, ya que me está diciendo si tengo que ignorar o no los efectos de la gravedad, entonces, ¿con quién está relacionado la gravedad? Pues está relacionado con la aceleración. Cuando hemos desarrollado nuestras ecuaciones, son ecuaciones donde se está viendo el movimiento rectilíneo uniforme acelerado en forma idealizada, sin considerar la gravedad. Entonces me está diciendo, ¿qué pasa ahora? Por lo tanto, tendría que calcular las aceleraciones y ver cómo es su valor con respecto a la gravedad, si le suma o no le suma. O sea, si al incluir la gravedad va a influir en mis resultados o no. A ver, calculamos por lo tanto la aceleración del electrón. Entonces, a ver, ¿de dónde podría calcular la aceleración del electrón? De acá, de esta ecuación, y esa sería la carga por el campo dividido entre su masa.
Entonces sería la carga del electrón que vale 1,6 por 10 elevado a la menos 19 por el campo, que el campo pues me está saliendo 3,64 por 10 elevado al cuadrado. Eso dividido entre la masa del electrón. La masa del electrón es 9,11 por 10 elevado a la menos 31. Por lo tanto, la aceleración del electrón vale 6,4 por 10 elevado a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora calculamos la aceleración del protón. Entonces, la aceleración del protón, nuevamente la misma fórmula, la carga del protón. La carga del protón pues es la misma que la del electrón, que sería 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb multiplicado por el campo, que el campo es 3,64 por 10 elevado al cuadrado. ¿Ok? Bueno, acá me había olvidado de escribir el valor por explicar. Ah, no, está arriba, está arriba. Entonces, acá me estoy confundiendo. Para no confundirse, la B empieza desde acá, prácticamente, desde la figura. Bien, entonces sería 3,64 por 10 elevado a la 4 dividido entre la masa del protón. Ahora es la masa del protón. No olvidar que en el anterior era la masa del electrón. Entonces, la masa del protón es 1,67 por 10 elevado a la menos 27. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, encuentro que la aceleración del protón es igual a 3,5 por 10 elevado a la 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora calcularía la gravedad. Bueno, más que la gravedad, eso es un valor que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que, analizando, vemos que la aceleración del electrón es 6,4 por 10 elevado a la 13. Del protón es 3,5 por 10 elevado a la 10. Mientras que la gravedad solamente vale 9,8. Entonces, si yo tengo un término que está elevado 10 a la 13, sumarle un 9, ¿le va a afectar? No. Si fuera un protón, entonces mi aceleración vale 3,5 por 10 elevado a la 10. Sumarle un efecto que tiene como valor 9,8, sumarle al valor por 10 elevado a 10. Entonces no me afecta tampoco, no va a sumar prácticamente nada. Por lo tanto, entonces diríamos que sí es razonable ignorar la gravedad. Muy bien, espero que les haya gustado. Gracias por su apoyo. Si alguien tiene alguna duda, algún ejercicio por desarrollar, pueden escribirme. Muchas gracias, sigan compartiendo y seguir a mi video.